Shabbat Shalom, buenas noches. Gracias a todos los que están conectados por internet, por Zoom y por Facebook, y también las personas que están aquí. Gracias por tomar este tiempo y compartir este Shabbat con nosotros. Porque sigue siendo Shabbat, Hashem sigue estando en su trono, soberano rey, así que la celebración es para él y no para el mundo. Así que estamos aquí celebrándolo a él. Continuando con Moisés, recuerden que la vez pasada Moisés salió a hablar al pueblo, salió a hablar con respecto a lo que Hashem va a hacer en la vida del pueblo de Israel. Y esta porción de hoy se llama Vayera, que significa y yo aparecí, que se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 6, verso 2 al capítulo 9, verso 35. Y el profeta es Ezequiel 28, versos 25 al capítulo 29, verso 21. Y en la escritura apostólica es el libro de Romanos, capítulo 9, verso 14 al 24. Así que recuerden que estamos empezando lo de el pueblo de Israel, que está bajo presión con un faraón que no reconocía a José. Y recuerden que eso de que no reconocía a José fue que realmente no le dio la gana de entender y reconocer que hubo un tiempo, un hombre que trajo salvación a la tierra de Egipto cuando hubo una hambruna, porque recuerden que todo eso queda escrito en las crónicas de ellos. Por lo tanto, simplemente quiso ignorar completamente la historia de José y del pueblo de Israel. Pero antes de comenzar, quiero hacer la bendición de la Torah que dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu amin venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, oh Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos ha escogido de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, oh Señor, dador de la Torah. Amén. Recuerden que hay mucha información en estos capítulos. Voy a tratar de dar lo más posible. Además, y que si estamos aquí hasta las 12 no hay ningún problema. Despedimos el año gregoriano. Así que el capítulo 6, verso 2 dice así. Voy a empezar con el 1, porque recuerden que antes de esto Moisés había ido donde el Señor a quejársele, porque él pensó que esto de la redención de Israel iba a ser algo rápido. La expectativa de él era que iba a ser algo rápido, pero sabemos que ya desde un principio tanto el pueblo como Faraón se quejan. Y dice en el verso 1 del capítulo 6, Hashem respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Recuerden que mano fuerte significa autoridad, significa poder, y lo más probable que es su mano derecha. Verso 2. Habló todavía Elohim a Moisés y le dijo: yo soy Hashem. Yo soy Hashem. Es interesante que el término yo soy es una fórmula de realeza, es una fórmula que los reyes usaban para identificarse y mostrar que su autoridad era inconmovible. Tiene que ver con autoridad. Y cuando un rey iba a proclamar o a prescribir algo, empezaba diciendo: yo soy fulano de tal. Yo soy Hashem, o yo soy Nabucodonosor, o yo soy Ramsés. La cosa es que eso ya es un formulario legal de realeza. Y dice en el verso 3, y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como El Shaddai. Recuerden que lo que traducen como Dios omnipotente es El Shaddai. Mas en el nombre de Hashem, en otras palabras, en el nombre de Yod-Hei Vav-Hei, no me di a conocer a ellos. Pero sabemos que realmente no es así, porque en Génesis 15:7 y en Génesis 28:13, Hashem usa el Yod-Hei Vav-Hei. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es, recuerden que los nombres tienen que ver con los atributos, las características, las funciones y los roles de ese individuo basado en su nombre. Por lo tanto, cuando él se mostró a Abraham y se mostró a Jacob como Yod-Hei Vav-Hei,
él usó algunas de sus características, algunos de sus atributos, pero no la plenitud de lo que significa el nombre de Yod-Heh-Vav-Heh. Pero aquí con lo que va a ocurrir en Egipto, con la salida y la redención del pueblo de Israel, él usa siempre este nombre Yod-Heh-Vav-Heh. Es más, dentro de Éxodo nada más de 15 veces usa el nombre Yod-Heh-Vav-Heh. Porque recuerden que el nombre Elohim está relacionado con la creación y está relacionado con su atributo como juez. Mientras que el nombre de Yod-Heh-Vav-Heh está relacionado con sus atributos de misericordia y de favor. ¿Okay? Que en hebreo es la palabra Gesed y Gen. El Gesed está relacionado con la lealtad y la fidelidad al pacto. Por lo tanto, de acuerdo a la situación, de acuerdo al propósito que Hashem va a llevar a cabo, es el nombre con el cual se le va a conocer. ¿Okay? Y dice en el verso 4, también establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. O sea, todo es por el pacto, debido al pacto que Hashem está haciendo lo que va a hacer. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. De nuevo, todo es la base, el enfoque de todo es el pacto. Y porque está en pacto con el pueblo de Israel, recuerden que él es el rey soberano y el pueblo viene siendo el vasallo. Por lo tanto, si el pueblo está en pacto con él, el pueblo gime, él tiene que responder. Él tiene que responder a ese gemido. Y dice verso 6, del verso 6 al 8, el Señor usa 7 verbos que expresan acción de lo que él va a hacer. Y de esos 7 verbos, hay 4 de ellos que debemos estar familiarizados porque son utilizados cuando se hace el Pesaj, cuando se hace la Pascua. Las 4 copas están relacionadas con 4 de esos 7 versos. Y dice, verso 6, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Hashem. De nuevo, el yo soy. Ahí está estableciendo que como rey, lo que él va a proclamar, nadie lo puede cambiar. Y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Elohim. Y vosotros sabréis que yo soy Hashem, vuestro Elohim, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Hashem. ¿Y cuáles son los verbos? Número 1, sacaré, libraré, redimiré, tomaré, seré, sacó y meteré. Los primeros 4 son los que son las 4 copas que se toman en el ceder del Pesaj. Cuando se está haciendo el Pesaj, se toman 4 copas de vino y representan esas acciones que Hashem hizo para redimir el pueblo de Israel. Y cuando él dice en el verso 7, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Elohim. Recuerden que eso es lenguaje de pacto. Ellos serán pueblo y él será su Elohim. O sea, todo el enfoque de esta redención es basado en el pacto. Verso 9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Estaban tan oprimidos, estaban tan angustiados que a pesar de lo que decía Moisés, ellos no podían aceptar la posibilidad de una redención. Estaban tan heridos, tan dolidos, que por más que Moisés hablara con ellos, no podían entender el mensaje. Verso 10. Y habló Hashem a Moisés diciendo, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Hashem, he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios?
Recuerden que una de las cosas que traducen es que Moisés era torpe de labios, pero realmente lo que él dice es que sus labios son incircuncisos. Incircuncisos. Y recuerde que en el hebreo la palabra de algo que no ha sido circuncidado es la palabra aral. Aral. Y aral significa obstrucción. Por lo tanto, él piensa que él no es suficiente para ir y representar a Hashem delante de Faraón. Él se siente que él es una obstrucción. Quizás ya el egipcio, el lenguaje se le haya olvidado. Recuerden que estuvo mucho tiempo pastoreando, siendo un pastor. Estaba lejos de lo que él conocía. Ya no tiene esa confianza de ir a donde Faraón. Por lo tanto, cuando él dice que es de torpe de labios, es incircunciso. Algunas personas en Egipto, los sacerdotes que servían en los templos en Egipto, todos eran circuncidados. ¿Por qué? Porque ellos entendían que al ser circuncidados les traía pureza y esa pureza los permitía a ellos ministrarle a sus dioses. Por lo tanto, Moisés entiende estas cosas. Recuerden que Israel no es el único pueblo que hacía uso de la circuncisión, pero con diferencia de los demás pueblos, con Hashem es la señal del pacto. Por lo tanto, él no se siente como que es lo suficiente. Piensa que tiene impedimento, piensa que no es perfecto para llevar y ser ese representante o ese mensajero real que Dios está pidiendo que él sea. Verso 3, entonces Hashem habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Estos son los jefes de las familias de sus padres. De momento aquí hay como una parte y comienza a hablar de genealogía. Recuerden que cada vez que se menciona una genealogía tiene que ver con honor. Tiene que ver con honor de esas familias. Y comienza diciendo, hablando de los hijos de Rubén, de los hijos de Simeón. Y en el verso 16 hace más detalle con respecto a los hijos de Leví por sus linajes. Gersón, verso 16, Coat y Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gersón. Entonces, ¿por qué Hashem toma tiempo en hablar más sobre la familia, la tribu de Leví? Porque hasta cierto punto está dando una antesala de que los levitas, recuerden que Moisés y Aarón son levitas, y van a ser una tribu de gran honor porque son los que van a ministrar en el templo y los que van a estar encargados de las cosas sagradas de Hashem. O sea, desde este momento está dando a entender el honor que Dios le hace a la tribu de Leví. Entonces menciona los hijos de Gersón, en el verso 18 los hijos de Coat, verso 19 los hijos de Merari. Recuerden que estos son los tres hijos de Leví, los que van a estar encargados de diferentes funciones con respecto al tabernáculo. Verso 20, y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y aunque es su tía, recuerden que quizá esta información es bastante antigua y que luego cuando se dé la Torá en el Sinaí, ya eso no es permitido. ¿Ok? Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Los hijos de Ishar y los hijos de Uziel. En el verso 22, en los hijos de Uziel mencionan a Misael, Elzafán y Sitri. Recuerden que Misael y Elzafán son los primos que van a sacar a los primeros dos hijos de Aarón cuando ellos cometen el error del incienso, del fuego extraño. ¿Okay? Por eso los mencionan. Verso 23, y tomó Aarón por mujer a Elizabeth, hija de Aminadab, hermana de Nazón. ¿Y por qué menciona específicamente a Aminadab y hermana de Nazón? Porque Nazón es del linaje de Judá. O sea, que te está dando a saber que no solamente honor, porque va a ser la tribu del sacerdocio, sino que también a través de Nazón, Elizabeth, hija de Aminadab, tiene también ahí línea de parte de Judá, la cual dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar.
y los hijos de Coré. ¿Por qué menciona los hijos de Coré? Porque recuerden que en un futuro, cuando Coré se va en contra de Moisés y de Aarón, ustedes saben que la tierra se los tragó, menos los hijos de Coré. Y ellos están nombrados en el capítulo 26, verso 11 del libro de Números, y también en algunos de los salmos se encuentran los nombres de ellos. O sea, ¿por qué? Porque a pesar de que son hijos de Coré, ellos no siguieron a su padre en la rebeldía que hicieron en contra de Aarón y de Moisés. Verso 25. Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí esposa de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a Pinjas. A Pinjas. Entonces, cuando el Señor en una genealogía nombra ciertas personas, es porque esas personas son claves con lo que Él va a hacer en un mañana. Porque yo estoy segura que habían más hijos, que habían más primos, que habían más dentro de las tribus, pero si Él no los menciona, no es que no sean importantes, pero es como los hijos de Moisés, no los menciona. De los hijos de Moisés no sabemos nada. ¿Por qué? Porque ellos no tenían una función que llevar a cabo como los hijos de Leví. Él menciona aquello con el cual él va a trabajar. Y estos son los jefes de los padres de los levitas por sus familias. Verso 26. Este es aquel Aarón y aquel Moisés a los cuales Hashem dijo sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. Cuando Hashem habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Hashem habló a Moisés diciendo, yo soy Hashem, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Hashem, he aquí, yo soy torpe de labios, vuelve con lo mismo, soy incircunciso de labios. ¿Cómo pues me ha de oír Faraón? Capítulo 7. Hashem dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Porque cuando dice que lo constituye Dios, no es que Moisés se convierte en Dios, sino que por ser el mensajero real de parte de Hashem, es como si fuera Hashem mismo hablando con Faraón. Y tiene que estar al mismo estatus social y político que Faraón, porque si no, Faraón no le va a hacer caso. Entonces, Aarón es el profeta porque va a hablar lo que Hashem le dice a Moisés, pero como Moisés en estos momentos está medio inseguro de hablar, entonces Aarón va a ser como un profeta. Recuerden que el profeta solamente habla las palabras que Dios pone en su boca. ¿Okay? Entonces, Moisés es como un Dios para Faraón porque tiene que estar al mismo nivel para negociar y hablar con él, porque si no, Faraón no hace caso. Como quiera no hace caso, pero lo que quiero decir es que al ir a donde Faraón tiene que estar al mismo nivel político y social. Verso 2. Tú dirás todas las cosas que yo te mande y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Recuerden que habíamos hablado la vez pasada que endurecer el corazón ocurre 20 veces, se menciona endurecer el corazón de Faraón. 10 veces la hace, fueron 10. 10 veces se menciona endurecer el corazón de Faraón, 5 veces Faraón pues 20. 20 veces habla de que endurecen el corazón de Faraón, 10 veces lo hace Faraón mismo, y una vez Faraón mismo se ha hecho tan soberbio, tan arrogante, que se cree más que Hashem. Entonces Hashem dice, ahora aprovecho para entonces yo endurecerte aún más para que no te puedas arrepentir, porque a través de ti yo voy a hacer grandes maravillas, y entonces tú que dices que no me conoces, me vas a conocer. Verso 4. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos. Así se refiere al pueblo de Israel. Mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Hashem cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel en medio de ellos. Recuerden que lo que habíamos hablado del corazón, que está relacionado con la diosa Ma'at, que Ma'at es lo que mantiene el orden y el juicio cósmico.
lo que mantiene todo en su sitio, incluyendo la naturaleza, y Faraón es responsable de asegurarse que ese orden se mantenga, porque a la vez que Faraón, que ocurra cualquier desastre en la tierra, ¿a quién culpan? A Faraón, porque Faraón se supone que está haciendo conforme a como Maat pide, mantener el orden. Verso 6. E hizo Moisés y Aarón como Hashem les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de 80 años. Y recuerden que conforme a un salmo, una persona que llega a 80 años está por encima de los años que se supone que viva. Dicen que 70 es chévere, pero si llega a los 80, mucho mejor. Pero aquí Moisés a los 80 es que está empezando a hacer lo que Hashem le pide para sacar al pueblo de Israel. Así que 80 en aquel tiempo para Moisés era un nene. Y Aarón de edad de 83, porque recuerden que Moisés es el más pequeño. Primero Miriam, luego Aarón y por último Moisés. Así que ustedes que están más o menos llegando a una edad un poquito más, no se sientan mal. Puede ser que en estos momentos te use el Señor. Siempre, no importa la edad, si el Señor te necesita, usted dice, Hineni. Verso 8. Habló Hashem a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Recuerden que la culebra era bien importante en Egipto. La culebra o la cobra, que era lo que llevaba el Faraón en su cabeza, era la protectora de Faraón. Y usaban la culebra porque la culebra representaba, era un símbolo de que era lo que atacaba a los enemigos y los mataba. Por lo tanto, Hashem va a utilizar cosas que ellos tienen y entienden que es parte de su propia teología. Y dice, y vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Hashem lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y sus siervos y se hizo, en el hebreo dice la palabra tanín, y muchos lo interpretan como un reptil grande, un cocodrilo o una culebra. Vayan un momentito a Ezequiel 29:3. Ezequiel 29:3. Ezequiel 29:3, porque aquí usa también el mismo término tanín. Dice, habla y di, así ha dicho Hashem el Señor. He aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el tanín o el gran cocodrilo o el gran reptil o el gran monstruo marino que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Por lo tanto, cuando él dice aquí que la vara se convirtió en un tanín, le está haciendo una referencia directa a Faraón. Verso 11 de Éxodo 7. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros. Aunque aquí dicen hechiceros, realmente eran magos. Quizá usted diga un mago, un hechicero, un mago. Pero eran sacerdotes especializados en magia, que eran los que estaban para aconsejar a Faraón, para resolverle problemas a Faraón con la magia, porque si había algo que era algo cotidiano en el diario vivir de Egipto, era la magia, porque ellos entendían que el dios Ra le había regalado a su pueblo, a su gente, la magia para que pudieran lidiar en todos sus quehaceres de todos los días. Por lo tanto, no era solamente los sacerdotes y Faraón, sino también el pueblo usaba mucha magia. Y dice, y llamó a los sabios hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. O sea que ellos tenían que decir cosas, encantamientos, para poder hacer igual que hizo Aarón con su vara. Una cosa que estaba leyendo ayer es que aún hoy día se practica en Egipto le llama encantamiento de las cobras, de las culebras. Entonces ellos tienen algo, dice como un cántico o algo que como que las embobecen. Y lo que hacen es que ellos toman una parte específica de la cabeza de la serpiente,
que es un nervio que cuando tocan ese nervio, la culebra se pone tiesa. Y se hace como si fuera una vara. ¿Okay? Entonces, la toman por el rabo y cuando la tiran contra el piso, vuelve otra vez. ¿Okay? Por lo tanto, esto no es ninguna magia. Primero que nada, están usando encantamiento que Aarón no hace nada, simplemente pone su varita, se vuelve una culebra. No tiene que estar diciendo nada. Porque aquí el que está actuando a través de Aarón es Hashem. Pero aún hoy día lo hacen y tengo entendido que un nerviosito aquí en el cuello, primero como que la duermen ahí un poquito, le toman la aprietan como hace Spock, que coge la gente y los duerme. Pues le hacen así a las culebras y se ponen, parecen una vara, se estiran. Y después la agarran y la tiran contra, yo como quiera, Por lo tanto, dice, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. O sea, que tuvieron dominio. Él está mostrando ya desde un principio a Faraón, el poder de mi Dios es más que tú. Recuerden que a Faraón lo veían como un Dios. Y dice, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Hashem lo había dicho. Él mismo, como que él dice, lo hicieron mis hechiceros, mis sacerdotes, y que usted lo haga, eso no es nada. No me han enseñado nada nuevo. Verso 14. Entonces Hashem dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido o pesado. Recuerden que la plumilla de Maat tenía que ver con el peso del corazón. Y aquí Hashem, lo que traducen como endurecido, en el hebreo significa que está pesado, kavod. Kavod, lo mismo que se usa para la gloria de Hashem, kavod, porque la gloria de Dios es pesada. Pues aquí es el corazón de Faraón que está pesado. Y se ve por la mañana Faraón, he aquí que él sale al río. Y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Recuerden que el río Nilo también era visto como un dios. ¿Okay? Verso 16. Y dile, Hashem, el Elohim de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto y aquí que hasta ahora no has querido oír. Recuerden que aquí el término que dice me sirva, el término abodá, que es el mismo término que se usa en el templo, servicio del templo. Y no ha querido oír. Recuerden que el Nilo es un dios. Quizá Faraón tenía la costumbre todos los días y hacer una ofrenda u orarle al dios Nilo. Verso 17. Así ha dicho Hashem. En esto conocerás que yo soy Hashem. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán y herederá el río y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Antes de seguir con las plagas, tenemos que entender que todas estas cosas, todas estas plagas que el Señor va a manifestar, son también efectos naturales que ocurren en Egipto. O sea, todo esto de que el Nilo se vuelve rojo, de que salen ranas, de que hay estas moscas, todas estas cosas, todo tiene su temporada en Egipto, o sea, en una forma natural, que son por temporada, dependiendo la fecha del año, estas cosas ocurren. Porque el Nilo, recuerden que el Nilo se inunda y bajan las aguas, y a veces si las aguas bajan demasiado, entonces salen todas las ranas, porque no hay agua. Por una vez el Nilo vuelve a tener su agua, y el agua, recuerden que el Nilo, el agua va del norte hacia el sur, y a veces toma aguas o lluvias de Etiopía, y Etiopía es un terreno barroso rojo, por lo tanto las aguas se van volviendo rojas, y cuando llegan arriba al Nilo, todo el Nilo está rojo. Pero eso es por época. Vamos a decir septiembre, octubre, que estas cosas ocurren. Aquí Hashem lo está haciendo fuera de tiempo de época, que es la diferencia, que él está diciendo, en este momento, en este tiempo, yo voy a mostrarte algo que para ti es normal en ciertos tiempos del año. Porque a voluntad de Hashem que estas cosas van a ocurrir. Y dice, verso 19,
Y Hashem dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así los vasos de madera como los de piedra. Recuerden que al suceder esto, Faraón es responsable por todas las cosas que ocurren aún en la naturaleza. Porque si él está siguiendo a Maat, la diosa del orden cósmico, pues todo va a estar en orden. A la que el río Nilo es tocado, ya la gente dice, caos, aquí está pasando algo. Verso 20, y Moisés y Aarón hicieron como Hashem lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. De nuevo, tenían que decir, y salían las cosas. Mientras que Aarón simplemente puso su varita. Y dice, y el corazón de Faraón se endureció. Él mismo otra vez dice, pero si los míos lo están haciendo, ustedes no me están enseñando nada nuevo y el Dios de ustedes, pero él es tan arrogante que esto que está ocurriendo fuera de la época que ocurre naturalmente. Y no lo escuchó como Hashem lo había dicho. Y Faraón se volvió y se fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. O sea que tuvieron que cavar bien debajo del río para poder encontrar algún tipo de agua y poder usarlo. Y se cumplieron 7 días después que Hashem hirió el río. O sea que esto duró 7 días. Recuerden que 7 tiene que ver con algo completo, plenitud, con la creación, tiene que ver con santidad, tiene que ver con el templo. Capítulo 8. Entonces Hashem dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, o sea que ya con esto del río, ya hay caos, ya sabe que Faraón no está siendo conforme a Maat. Hashem ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y otra cosa, recuerden que como en Egipto había personas de diferentes naciones por la situación que hubo de la hambruna, muchos se quedaron. Y si venían a Faraón a pedirle, mira, necesitamos ir a tal sitio para adorar a nuestro Dios, era permitido. Eso no era ningún problema. Pero a él no le da la gana dejar a ir a Egipto, a Israel. ¿Okay? Con las demás personas de otras naciones, ningún problema. Tú tienes que ir a ¿dónde? Santo Domingo, está bien, no hay problema. Tienes que ir a Puerto Rico, no hay problema. Mira, necesitamos ir al desierto a celebrar a Hashem. Nah, sorry, no van para ningún lado. Lo sinvergüenza que no quería dejarlo ir. Dice, verso 2, y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Tú imaginas, coge un plato para comer y ranas brincando y saltando por todos lados. El grito mío se oiría a la luna. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Hashem dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Como estaba diciendo, en el tiempo apropiado, naturalmente, cuando el río Nilo bajaba demasiado de agua, las ranas salían porque no había agua. Pero aquí de nuevo, fuera del tiempo natural, es cuando Hashem dice que lo va a hacer. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, de nuevo, con el e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Y recuerden que la rana, hay una diosa que se llama la diosa Heket, que era en forma de rana. Y esa diosa tenía que ver con fertilidad y era la que ayudaba a las mujeres cuando daban parto. Recuerden de las parteras que ayudaron a las hebreas.
Aquí recuerda que él mandó a Hebrea después que ellas les dijeron que las mujeres de Israel eran más fuertes, más robustas que las de Egipto. En algunos comentarios dice que él las sacó de ese puesto y no las dejó trabajar más. Por lo tanto, si esta diosa tiene que ver con nacimiento y era la que ayudaba a las mujeres dando a luz, también Hashem indirectamente está atacando a ese asunto de las parteras. Verso 8. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orar a Hashem para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Hashem. Imagínense cuántas ranas tenían que haber para que Faraón reconozca, dile a tu Hashem que quite las ranas. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti, de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo: mañana. Él no dijo pues en este momento, dijo mañana. Él está probando a ver si realmente ese Hashem hace como él dice. Porque recuerden que todas estas cosas ocurrían, pero aquí es el tiempo de Hashem, a la voluntad de Hashem. Y él dice mañana. Mañana, un día más, sufriendo con todas esas ranas. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Hashem nuestro Elohim. ¿Tú quieres mañana? Pues mira, será mañana. Y las ranas se irán de ti y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón. Y clamó Moisés a Hashem tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Hashem conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones y apestaba la tierra. Ustedes imaginen la cantidad de ranas muertas, y para que apesten. Pero viendo a Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no lo escuchó como Hashem lo había dicho. Después que dice, recuerden que la palabra de un rey era para cumplirse, y aquí él se echa para atrás. Y otra cosa, estas plagas, si ustedes miran, son en grupos de 3 en 3. Grupos de 3, están las primeras 3, la segunda y el tercero. Y es la última, la tercera de cada grupo de 3, son plagas que no se le avisa al pueblo, que no se le avisa a Faraón, sino que ocurren súbitamente. Entonces Hashem dijo a Moisés: di a Aarón, extiende, o sea, por ejemplo, esta es la tercera de este grupo, y aquí no le está avisando a Faraón lo que va a suceder, sino que le dice: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Aquí lo traducen como piojos, pero da a entender que son un tipo de insectos, algún tipo de insecto, y dice: y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Recuerden que en la cultura del egipcio ellos eran muy limpios, pero siempre estaban bien afeitaditos, rapada su cabeza, pero aunque se recortaban todo su cabello, tenían unas pelucas muy, muy distintivas, muy lujosas. Y dice: y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Aquí se le trancó el bol. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este, porque ya ellos entienden que una fuerza mayor que magia. Ya ellos entienden, recuerden, cuando dice dedo, puede ser 2 cosas: un dedo para acusar o un dedo para dar favor y gracia. Pero aquí ellos están viendo que ese dedo es un dedo de gracia, de acusador, de traer castigo. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Hashem lo había dicho. Recuerden que estos individuos están aquí para darle consejo a Faraón. Están aquí porque ellos saben cómo lidiar políticamente y militarmente y darle guianza a Faraón. Y Faraón le dice: nah, sorry, no voy a escuchar a ustedes tampoco. La 4ª plaga.
Hashem dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón, y aquí él sale al río y dile. O sea, aquí le está avisando. Las primeras 2 de cada grupo de 3, él le avisa a Faraón, pero la última no avisa. O sea, la tercera. Y aquí él sale al río y dile, Hashem ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas. Aquí de nuevo diferentes tipos de insectos que dan a entender que son insectos que tienen aguijón, un aguijón o un tipo de mosquito. Y dice, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas y asimismo la tierra donde ellos están. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén en la cual habita mi pueblo para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Hashem en medio de la tierra. Se va a ocurrir una cosa en todo Egipto menos en Gosén. Y da la casualidad que dicen que como Gosén queda bien arriba al norte, casi al Mediterráneo, que el clima y el terreno de Gosén es diferente al resto de Egipto. Por lo tanto, en lo natural, si esto ocurría, esa cantidad de tierra no le pasaba estas cosas. Pero recuerden que esto está haciendo a voluntad de Hashem, fuera de tiempo de lo que ellos entendían y conocían ya. Por lo tanto, él hace una distinción. Él dice, ustedes van a sufrir, pero mi pueblo no, para que tú sepas que soy yo el que tengo poder sobre toda la naturaleza y sobre todas las cosas. Que no eres tú, que tú no eres ningún Dios, mucho menos hijo de Ra. Ráscate por ahí para abajo porque no para ningún lado. Y dice en el verso 23, y yo pondré redención, haré una división, una diferencia entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y Hashem lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre la casa de los sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Ustedes saben lo mucho que molesta que usted se sienta a comer y haya moscas por todos lados. Dice, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Hashem nuestro Dios la abominación de los egipcios. Recuerden que los dioses de Egipto eran representados por animales. Es más, hay un dios que era representado por un carnero, que era el dios Can, creo que es Can, que según la mitología de ellos era que había creado la humanidad sobre un, lo que usan los alfareros, de esto de ser barro, sobre lo que da vuelta, la rueda esa del alfarero. Can era tipo carnero y era el que había creado a los humanos en una rueda de alfarero. Por lo tanto, si es un carnero, y ellos tienen carnero, tienen ovejas, tienen todas esas cosas, si ellos sacrifican eso en Egipto, los egipcios ven como que no le tienen respeto a sus dioses. Entonces le dice, he aquí, si sacrificaríamos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Hashem nuestro Elohim, como él nos dirá. Dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Hashem vuestro Elohim en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. Yo hubiera agarrado por la cabeza, le hubiera joto todas esas cosas que tenía puestas. Y respondió Moisés, he aquí al salir yo de tu presencia, rogaré a Hashem que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Hashem. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Hashem. Y Hashem hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Mentiroso. Capítulo 9, la 5ª plaga. Dice, entonces Hashem dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Hashem, el Elohim de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no lo quieres dejar ir y no lo detienes aún,
he aquí, la mano de Hashem estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas con plaga gravísima. Cuando dice, he aquí, la mano de Hashem estará sobre, ese término estará sobre, en el hebreo es joya, joya, que se escribe con las mismas letras de Yod, Hei, Vav, Hei. Único que están invertidos, la letra Yod. Por lo tanto, dice, Yod, Hei, Vav, Hei, hará joya sobre tus ganados. O sea, Yod, Hei, Vav, Hei, el verbo de lo que va a hacer contiene las mismas letras de Hashem, Yod, Hei, Vav, Hei. Lamentablemente eso solamente se ve en el hebreo, dando a entender un juego de palabras. Tú quieres seguir endureciéndote, ya vas a ver el Yod, Hei, Vav, Hei sobre todo lo que existe en la tierra de Egipto. Dice, y Hashem hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todos de los hijos de Israel. Y dijo, y Hashem fijó plaza, diciendo, mañana hará Hashem esta cosa en la tierra. Aquí el fijó plaza es un moed, un tiempo escogido, asignado, apartado por Hashem, un tiempo específico. Al día siguiente Hashem hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió ni uno. Entonces Faraón envió, y aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. O sea que él envió para que verificaran si era verdad que ninguno de los ganados de Israel había muerto. Mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. La sexta plaga. Y dijo Hashem a Moisés y a Aarón, ve que aquí no le avisa a Faraón, toma puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Aquí el término horno en el hebreo es el nombre de un dios de fuego. O sea, también hasta en eso los hebreos, los egipcios tenían un dios que era el dios de fuego. Cuando dice un horno, las cenizas de ese horno, o sea, las cenizas de ese mismo dios, yo las voy a usar para hacer lo siguiente. Verso 9. Y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto y producirá sarpullido con úlceras. En el hebreo dice ardiente. Son unas úlceras que queman. Son cosas que queman la piel. En los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón y la esparció Moisés hacia el cielo. Y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. O sea, ni siquiera los magos podían estar y estaban. Y Moisés y Aarón felices, sin ningún problema. Pero Hashem endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Hashem lo había dicho a Moisés. Aquí ahora es Hashem el que le está endureciendo el corazón. Tú quieres tener el corazoncito bien durito, no te preocupes, va a estar, mira, como palo. Verso 13. Entonces Hashem dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, y esta es la séptima. Hashem, el Elohim de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en la tierra, porque ahora yo extenderé mi mano, recuerden la mano de autoridad, de poder, para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Tú te crees que eres Dios y hasta ahora tú lo que has hecho es, no has podido hacer nada. Yo he tenido todo el poder, yo he tenido toda la autoridad. Yo he dicho cuándo va a ocurrir una cosa y cuándo no va a ocurrir. Tú no tienes, ya Ma'at se te fue. No hay, ya tú eres un caos y has traído caos a tu tierra. Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Y tenemos que entender que el clima de Egipto no es para que hayan tormentas ni granizo, nada de eso, rara la vez.
Y recuerden que ellos asociaban los fenómenos naturales con que los dioses estaban enojados. Y el dios de ellos que estaba relacionado con los fenómenos naturales era el dios Set. Set, que para el cananeo es el dios Baal. Y dice, envía pues, mira la misericordia que Dios tiene, que a pesar de, le dice, envía pues a recoger tu ganado, lo que quedó, y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Imagínense cómo era ese granizo que mataba a la gente, mataba a los animales. Y todavía nuestro Elohim es tan misericordioso que le avisa, mira, lo poquito que te queda, dile que se aguarden. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Hashem, o sea que ya están entendiendo que Hashem es el verdadero Dios, que tiene poder que no tiene Faraón, que no tiene Maat, que no tienen todos los dioses de ellos. Y dice, el que tuvo temor de la palabra de Hashem hizo huir sus criados y su ganado a casa. Reconocen a Hashem. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Hashem dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y Hashem dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias, sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo y Hashem hizo tronar y granizar y el fuego se descargó sobre la tierra y Hashem hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto, parecido a lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, escucha lo que dice, he pecado esta vez. ¿Really? Hashem es justo y yo y mi pueblo impíos. Orar a Hashem para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os tendréis más. O sea, imagínense que llega el extremo que él entiende que es Hashem, el Dios de Israel, el que está haciendo estas cosas. Y le respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Hashem y los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que de Hashem es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Hashem Elohim. El lino, pues, y la cebada fueron destrozados porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Eso nos deja saber que ya es febrero o marzo en Egipto. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. En otras palabras, le dice, todavía queda trigo y centeno. No permita que también eso se destruya. Mantén tu palabra. Y salido Moisés de la presencia de Faraón fuera de la ciudad, extendió sus manos a Hashem y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo a Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Hashem lo había dicho por medio de Moisés. Esas son 7 plagas, quedan 3 más. Así que este Faraón era bien terco. Así que todavía falta un poquito más hasta que llegue al punto en que él tiene que humillarse completamente. Con eso se termina la porción. Vamos a tomar tiempo para preguntas. Si alguien tiene una pregunta, algún comentario, déjenme. Aquí están los petardos. Yo espero que sus perritos no se asusten con los petardos. La mía no le importa, después que era el mundo debe estar durmiendo. ¿Alguna pregunta o comentario? Sí, Pastor José, dígame. Tiene que abrir su micrófono. Todavía.
Ahí. Dígame. Ok. Shalom. Shalom. Por favor, ¿me podría indicar las cuatro, el nombre y el significado de las cuatro copas? Las cuatro copas, cuando se hace el ceder de Pesaj, o sea, el rito, la ceremonia de la Pascua, se van tomando 4 copas de vino, porque cada copa de esas representa uno de los verbos que están descritos en el verso 6 del capítulo 6. Que Hashem, eso es lo que yo quiero saber. Usted dijo que era el verbo sacaré, libraré, redimiré, y en el verso 7 tomaré. Okay. Entonces es sacaré y daré. Sacaré, libraré, redimiré y tomaré. O sea, depende. Esta es la Reina Valera, dependiendo la versión que usted esté leyendo. Sí, pues, la tengo, la Reina Valera es sacar. Sí, sacaré, libraré, redimiré y tomaré. Exacto, ¿sí? exacto, esas 4. ¿Qué el significado para la copa? Cada copa representa un verbo de eso. Por ejemplo, una copa Sí, va. pero Sí. La primera es Sacaré. ¿de qué? Que los Sí, va a pues, sacar, pero ¿qué significa? Ajá. que los va a sacar de Egipto. Ok, la segunda es de liberación. Que los va a libertar de la esclavitud. La otra es la de redención. Que los va a redimir, y eso está basado en el concepto. Así como Boaz redimió a Ruth, tiene que ver con parentesco, el derecho del pariente redimir a su pariente. Y que redención, en términos del pariente que redime, que en hebreo es Goel, el Goel. Y el otro de tomar. ¿Y la de tomaré? Tomaré, en el hebreo es el término, pero es un término que está relacionado como cuando un hombre toma una esposa. Porque recuerden que el propósito de sacar al pueblo de Egipto es para hacerlo una nación y darle la Torá, que viene siendo como si fuera una ketubá, como si fuera el pacto de un matrimonio. Ok. ¿Sí? Ok, entonces como pacto. Sí, todo está relacionado. Sí, le pregunto para poder. Sí, porque para el Pesaj, yo el Pesaj pasado, yo lo hice, pero como no tenía todo esto, entonces nada más no sabía. Pero si usted usa lo que se llama un Haggadah es como si fuera un sidur, solamente específico para el Pesaj. Y eso está explicado en el Haggadah. Okay. Ok. Sí, muy bien. Gracias. A la orden. Bendiciones. Igualmente. Señor Héctor. Ok. Yo entiendo que hasta la tercera plaga esas plagas habían caído sobre el área de Goshen, y en la cuarta plaga entonces él solamente se la tira a los egipcios, ¿o no? Sí, la primera 3 afectó todo, pero entonces ya él hace una distinción desde la cuarta en adelante, porque comienza a tocarlos a ellos directamente, sus ganados y sus cuerpos. Ahí hace diferencia con el pueblo de Israel. Ok, gracias. A la orden. ¿Alguien más que tenga? ¿Ustedes tienen alguna pregunta? Los aquí presentes. Marce. Pastora, buenas noches. En el versículo 27 del capítulo 9, donde habla de cómo dice, entonces Faraón envió a llamar a Moshe y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez. Adonai es justo, un tzadik, y yo y mi pueblo impíos. Eso, obvio, es un arrepentimiento. Es solo de palabra, no había arrepentimiento. Exacto, solo de palabra. O sea, estaba haciendo un show para que le quitaran la plaga de encima. O sea, lágrimas de cocodrilo. Como era un cocodrilo, pues lágrimas de cocodrilo.
O sea, no fue del corazón. Él lo dijo para que le quitaran la plaga. Sí. Después la primera vez que lo leo, entonces había leído, mejor dicho, me causa... Sí. Fue un arrepentimiento superficial. La cosa era que le quitaran de encima la plaga. Sí. Oh, gracias, pastora. La orden. Osvaldo. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Simplemente una consulta con respecto al tiempo. ¿Podemos decir que todas estas plagas se concretó aproximadamente en un tiempo de un año? Por supuesto, con la salida de Egipto en el Pesaj. Sí, figuren que duró un año. Desde la primera hasta que ellos salieron, duró aproximadamente un año todas las plagas. Porque recuerda que las plagas, como estaba diciendo, eran fenómenos que ocurrían durante el año normalmente, pero entonces está sacando todos esos fenómenos fuera de tiempo para mostrar que es Hashem el que la está haciendo. Entonces sí toma un año porque cada cosa tenía su tiempo específico. Entonces, Hashem hizo un desorden para mostrarle a él que él es el que está encargado de todo orden. Así es, así es. Muchas gracias. Orden. Wanda. Adiós. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Buenas noches. Buenas noches. Quería comentar solamente que pude entender un poquito y mucho más la relación de los hermanos, o sea, de Aarón y Moisés y Aarón, o sea, el rol que estaban ellos, el rol que Dios les dio a ellos para esos momentos. El por qué entonces, porque yo a veces me preguntaba, Dios, pero Aarón, o sea, no entendía entonces, como usted lo explicó hoy, del rol de que entonces él era como un profeta y la figura de Moisés como si fuera un Dios ante Faraón, o sea, tomando en cuenta el contexto del tiempo en donde se estaban dando la situación, que tenía que ser pues como así Dios lo había dispuesto cuando llamó a Moisés. Sí, y el otro punto que de verdad me ha hecho meditar muchísimo es cómo en cada una de las plagas, cómo se ve reflejado la actitud que ya tenía Faraón de antemano, cómo entonces la reafirma delante de la persona que venía hablando en nombre del Dios Altísimo, cómo él entonces sigue enfatizando su posición y aún así cada vez que Moisés iba donde Faraón, también se ve el lado que como que Dios quería que no sé hasta qué punto, a ver si el hombre pues de verdad podía cambiar de actitud y ser humilde ante Dios. Porque cuando esto estaba explicando, o sea, que lo estaba leyendo así de la palabra, de que venía a dar una plaga, él en algunas que entonces se lo decía para que la gente pues lo supiera, no lo cogieran desprevenido. Pues él se ve la dureza del corazón de ese hombre y cómo nosotros en nuestra vida nos tenemos que cuidar de verdad para no entrar en ese endurecimiento que como usted dijo que entonces no vaya a ser que Dios nos endurezca más. Exacto, exacto. Por eso es importante la humillación, el reconocer y humillarse rápidamente, que era un atributo que tenía el rey David. Rey David hacía algo malo, pero inmediatamente se arrepentía y se humillaba completamente y no volvía a hacer lo mismo. O sea, y eso es lo que Hashem busca, o sea, un corazón que se humille ante él lo exalta, pero aquel que se exalta a sí mismo, él lo humilla. Exacto, Wanda, gracias. Pastor José. José Vargas. No te oigo. Dice María Marín Cordero. Shabbat Shalom a todos primeramente. Shalom. ¿Cómo te sientes? Ahí le llevamos. Okay. Faraón dice, María Marín Cordero dice de Facebook, Faraón fue muy mentiroso como rey, no tener palabra, no tenía honor.
Exacto. Exacto, porque él daba su palabra, cual no tenía ningún... Imagínense, ante su pueblo, ante su siervo, ante sus magos, un rey que representa a Ra, que es el dios Sol, que él se supone que esté bajo, siguiendo a Ma'at, manteniendo el orden de todas las cosas, da una palabra y no sirve para nada porque no la cumple. O sea, ahí él estaba mostrando todos sus defectos y toda la arrogancia. Él se creía que era más que Hashem. Y Hashem le dijo, sigue, que yo te voy a enseñar quién soy yo. Sí. Y que fue un proceso bien fuerte también, ¿no? Porque mientras iban pasando las plagas, el faraón también iba abusando más cada vez más del pueblo, ¿no? Sí, o sea, exacto. Mientras las plagas seguían, entonces más endurecido y más opresor, él se volvía contra el pueblo. O sea, él quería desquitarse y dejar saber que él era el gran Dios, que no era Hashem. Por lo tanto, sí, o sea, esta es una lucha que, como está diciendo Wanda, que nosotros debiéramos aplicándola a nosotros. O sea, Amán, ninguno de nosotros puede saber más que Hashem, ni puede ser más que él. Cuando entendemos nuestro error, miren, humillarse inmediatamente, porque como le pasó a Faraón, si nosotros seguimos siendo más orgullosos y queremos ser más arrogantes y no nos humillamos, va a llegar el momento en que Hashem te va a decir, ok, tú quieres endurecerte, pues te voy a enseñar lo que es estar endurecido. Y entonces ahí no va a tener oportunidad de arrepentirte. O sea, porque la gente que dicen que son una vez salvo, siempre salvo, eso no es así. Esto es un diario vivir. Un diario vivir, y si usted se cree que es mejor que cualquier otro y no va a cometer ese error, no va a caer, hello, todos somos humanos, cualquier persona puede caer. Aquel que dice, no, yo nunca haría una cosa así, fíjate que es lo primero que vas a hacer. Graciela. Y es preocupante eso, especialmente muchos pastores que han escuchado la palabra, que saben y se dan cuenta que ellos están mal, dicen, pero endurecen el corazón. No importa la gente que se vaya, pero yo estoy enseñando lo que a nosotros nos enseñaron. Y ellos endurecen el corazón, no quieren escuchar, y eso es peligroso. Sí, súper peligroso, sobre todo cuando son líderes que no quieren cambiar y les dicen... Mucha gente... Sí, porque recuerden un líder que se haga muy arrogante, muy orgulloso, que es lo que él diga o ella diga y nadie más puede hacer ni deshacer. Y el Señor le ha dicho contrario, esa persona no va para ningún lado. El problema es que siendo líder también mal encamina a su gente. O sea, el estar aquí parada es una responsabilidad grande y soy responsable por ustedes. Y lo menos que yo quiero es que el Señor me diga, mira, ¿qué tú estás haciendo? Porque esto es una gran responsabilidad. Y de nuevo, yo lo he dicho otras veces, yo estoy aquí porque Él me llamó. Si fuera por mí misma, mira, yo estaría en Hawái, o estaría, es más, compraba un ticket para irme en el cohete ese para ir al espacio, cualquier cosa. Pero es una responsabilidad grande. Entonces, sí hay que humillarse y uno tiene que ser realista y cuando uno reconoce, humillarse o escuchar aún las personas que están alrededor de uno, recibir consejos, recibir guianza. O sea, uno no está solo aquí. Somos un cuerpo, somos un pueblo y el propósito somos representantes de Hashem. Si hizo lo que hizo con Faraón, que tiene bastante gente, son líderes, no quieren hablar ni quiero pronunciar la Torah por miedo de que la gente se vaya. Bueno, lamentablemente hay líderes que no, sabiendo la verdad, no la quieren enseñar, por eso mismo se le va a la gente. Y eso no es así, porque tenemos que entender que el ministerio no es nuestro, el ministerio le pertenece al Señor. Él trae a la gente que Él quiera traer y lleva a los que quiera llevarse. Uno está aquí para ser un siervo, para hacer una conexión entre el Padre y las personas, pero el mensajero no es más grande que el mensaje. Así que algo más que alguien quiera compartir o preguntar. Sí, perdón, Franklin. Sí, yo aquí pensando, no sé quién más se identifica conmigo también, pero tenían un faraón dentro de nosotros antes. Sí, cada uno hemos tenido nuestro faraón. Muchas veces me invitaron a mí a una
congregación, yo decía mañana, hasta que tuve los momentos más bajos de mi vida. Exacto. Ahí fue que vine buscando del Señor. Exactamente, o sea, todos hemos tenido épocas de Faraón, todos hemos tenido épocas de Caín, todos hemos tenido épocas de Adán, todos hemos tenido épocas de todo eso, porque es la naturaleza humana. Y sobre todo los jóvenes, uno le habla del Señor y a ellos no les porque lo que interesa es vivir su vida. Ah, sí, cuando esté viejo, uno no sabe si va a llegar a viejo. De nuevo, pero Dios en su misericordia, pero uno tiene que escuchar, porque llega un momento que el Señor, como me dijo a mí, o hace lo que te he dicho que haga o me busca otra persona. Él no tiene ningún problema con buscarse a otro. Y es, no, está bien. Norma. Sí, yo puse una pregunta en el chat, pero ¿podría explicar la diferencia entre salvación y redención? ¿Me quiere dañar la noche? Abreviada. Bueno, el concepto de salvación, como se entiende en cristianismo, es muy diferente al concepto de salvación en el judaísmo. Salvación en el judaísmo no tiene nada que ver con pecado. Nada. Un judío se considera salvo cuando está viviendo en la tierra con todas las tribus, en todo su reino, Israel unificado de nuevo, bajo Hashem, con el templo en su sitio, con el Mesías en su sitio. Eso es salvación y que está libre de todos sus enemigos, que tiene paz, que está en prosperidad y está viviendo conforme a lo que el pacto le prometió a ellos. Eso es salvación para el judío. No es salvación como se nos ha enseñado a nosotros, es salvo de no ir al infierno, de tus pecados. Eso no tiene nada que ver con la salvación como he entendido en la Torá y como he entendido conforme al judaísmo. Eso es salvación. O sea, vivir en paz porque estás viviendo conforme a las promesas del pacto. Todo Israel está unido, está en su tierra, está el templo, está la Shejina de nuevo y la presencia del Mesías. Hay paz por todas partes, hay prosperidad por todas partes, hay bendición por todas partes conforme a lo que se había prometido, como era en el Edén. ¿Ok? Eso es salvación. Término de redención. Redención es redimir, volver a traer al reino al Padre. Redención, Yeshua, como está explicando, el término de redención en judaísmo entendido en base al pariente que ayuda a su pariente, como hizo Boaz con Ruth. El Goel, el derecho del pariente, salvar a mi pariente que está en esclavitud porque debe, que está enfermo, que tiene necesidad. Yo vengo y te saco de esa situación y te ayudo. Pues Yeshua, ¿qué hizo? Nos sacó de ese faraón, nos sacó de ese Egipto y nos trajo a la presencia del Padre, nos dio lo que nos necesitaba, como buen primo, como buen hermano, como buen pariente. Eso es redención. De nuevo, en términos de judaísmo, en términos de cristianismo, ustedes saben eso, que veía el derecho y lamentablemente no es conforme como dice la Torah, ni como enseñó Yeshua. Pero por no entender los términos en judaísmo es el término Goel. Yeshua es un Goel, es nuestro pariente redentor, que nos redime de una esclavitud, de una deuda que nosotros no podemos pagar, Él la paga por nosotros. Muy bien. ¿Alguien más? Sí. En el capítulo 2, el versículo 2, ¿Capítulo qué? Perdón. El capítulo 6. 6. El versículo 2. El término aral. 6:12. Aral. Pues dice incircunciso de labios o él era incircunciso, o sea, no tenía el pacto. No, Moisés era circuncidado, está hablando de su hablar. Estaba únicamente por el problema. Por su hablar. Él. Recuerda que lo describen como tartamudo, no era tanto que fuera tartamudo, quizás sí lo era, o tenía problemas, se le había olvidado el egipcio o lo que había aprendido, pero cuando dice en el hebreo incircunciso, recuerda que aral, incircunciso, significa una obstrucción. ¿Okay? Por eso se quita el prepucio. Elimina esa obstrucción para que salga la semilla santa. ¿Okay? Entonces, cuando él se refiere en los labios, en su boca, él tiene una obstrucción que él no se siente capacitado para hablar la palabra que Dios ha puesto en él.
Él siente que él es una obstrucción, él quizás se siente poca cosa, se siente ineficiente. ¿Ok? Entonces por eso dice, pues envíame a Aarón para que hable. Para ser un líder no se sentía... Sí, no se sentía capacitado para ser ese mensajero real. Con sus, porque no se crió bien completo con su familia, ¿sería? O sea, la razón por la él no se creía apto para hacer lo que Dios le había pedido, como hacemos muchos de nosotros. Todos los profetas, léete, todos los profetas, todos protestaron de ser profeta. Jeremías, yo soy muy nene. Ezequiel, chacho, tú estás loco. O sea, cásate con una prostituta. ¿Qué? O sea, lo que nos pide el Señor muchas veces a nosotros no tiene lógica y nos parece difícil. Pero tenemos que recordar que no es nuestra gloria, sino la gloria de Él. Él hace uso de vasos rotos. ¿Para qué? Porque la gloria es para Él, no es para nosotros. Mientras más defecto usted tenga, mejor Dios puede hacer con usted. Okay. Mari. Shalom, pastora. Volviendo al tema de la redención, entonces es un hecho que para los judíos no existe una deuda de pecado, no sé, o sea, nosotros tenemos una deuda que es Yahshua nos redimió del pecado. Yahshua murió para borrar nuestros pecados y lo dice en Isaías 53. Pero entonces tenemos que entender, escúchame un segundo, primero que siga. Los pecados en la Torá, hay 3 tipos de pecados diferentes. ¿Por cuál de ellos Yeshua murió en la cruz? No, Señor. No por todo, porque habían ofrendas que se hacían para pecados involuntarios. No es lo mismo tú robarte una botella de agua que matar a alguien, ¿verdad que no? Yeshua vino por aquellos pecados morales. Por lo moral, no había ninguna ofrenda para el pecado moral. Yeshua vino a quitar eso. ¿Por qué? Porque el pago de ese pecado era ¿qué? Muerte. Si tú matabas a alguien, ¿cuál era tu sentencia? Muerte. Si tú cometías adulterio, ¿cuál era la sentencia? Muerte. Si tú blasfemabas el nombre de Hashem, muerte. Si tú rompías el sábado, muerte. Eso fue lo que vino Yeshua a resolver, para que no tuviéramos que morir eternamente fuera de la presencia de Dios. Él dio su vida y esos pecados morales, que la paga era muerte eterna, Él sustituyó por vida eterna. Porque en el templo habían ofrenda por pecados que no eran voluntarios, que no eran intencionales. Si se lee en Levítico, cuando vayamos a Levítico, usted va a ver que hay 5 tipos de ofrendas. Pero para pecado moral o para pecado intencional y adrede no había ninguna. Eso fue lo que hizo Yeshua. Entonces, por eso el judío, cuando estaba el templo, que estaba en la ofrenda, ellos traían su ofrenda por sus pecaditos así. Entonces, en Yom Kippur, porque usualmente los pecados morales, tú no andas diciendo por ahí, mira, yo me acosté con tu mujer, ¿verdad que no? Con tu marido. Uno no dice los pecados morales, ¿verdad que no? Mira, yo sin querer maté al vecino y lo enterré allí detrás de casa. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Pero quién sabe lo que está en el corazón nuestro de los pecados morales. Entonces en Yom Kippur se hacía no para eliminar ese pecado, sino para limpiar el templo de la contaminación de esos pecados. Porque aquel que no confesaba y no decía nada, estaba contaminando la casa del Padre. Entonces en Yom Kippur, toda la nación se presentaba, todo lo que se hacía era para limpiar la casa de Hashem de las contaminaciones, de los pecados que no se habían dicho, que no se habían confesado, que no se habían hecho ofrendas por ellos. Pero como habían cosas para el pecado moral, no había ofrenda. Yeshua vino a hacer esa ofrenda. Pero entonces en los judíos que no creen en Yeshua, pues obviamente existe ese pecado.
Eso es responsabilidad del Padre con ellos. Nosotros no podemos juzgar a ninguno de ellos que no son creyentes en Yeshua. Que la mayoría, aunque no crean en Yeshua, bueno, no digo la mayoría, muchos de ellos están en el pacto, hacen la Torá. O sea, caminan la Torá, viven la Torá, respiran la Torá, enseñan la Torá. Pero eso ya es algo, en Romanos parece, Pablo habla de que en su momento ellos verán la verdad. Y como quiera que sea, allá el Padre con ellos. Nosotros no podemos juzgarlo ni decir, pues mira, esos van para el infierno. Ni se le ocurre a usted pensar que alguien va para el infierno. Eso no es nuestro deber. Nuestro deber es orar por otros, ayudarlos a que vengan a la verdad, no a juzgarlos. ¿Okay? Pero entonces, ¿cómo obtiene la redención un judío si no cree en Yeshua? De nuevo, eso es cosa con el Padre. Porque redención, recuerda que redención tiene que ver con el pecado, que tiene que ver con muerte eterna. El Padre lidiará con eso con ellos en su momento. Porque Pablo dice que todo Israel será salvo. Dice que en su momento las escamas caerán y ellos verán a Yeshua como el Mesías. Todo tiene su tiempo. El tiempo ahora mismo es para que las naciones conozcan de Yeshua. Okay. El judío siguió al gentil o a los que no estaban en pacto, pero volverá de nuevo al judío. Y ya cuando Yeshua regrese, ya lidiará con sus hermanos. Ok. Gracias, pastor. Sí, mi amor. Y debemos orar porque ellos conozcan al Mesías. Claro. Al Mesías Yeshua. Ese es nuestro deber. Amén. Así es. Sí. Marta. Pastora Shabbat Shalom. ¿Cómo te sientes, mamita? Mejor, gracias. Okay. Pastora, yo tengo una duda. La diferencia entre el gemir en una oración individual y el gemido del grupo de los hijos de Israel que estaban orando. No era lo mismo el poder orar individualmente que en grupo. Yo entiendo que es más ferviente la oración en grupo, pero ¿cuántos de ellos también oraban individualmente? ¿Cuán efectiva es la oración individual para aquellos que no están en un grupo de oración o que no tienen lo que nosotros tenemos aquí los martes? Efectivo, sea efectivo. Si se hace de corazón, es tan efectivo como si se hiciera en grupo. Por eso el Sidur es para hacerlo en grupo. La oración es en grupo, lógico. Si hay por ejemplo, con las situaciones que están ocurriendo en Estados Unidos, si el pueblo de Dios se reuniera a realmente gemir y ponerse de rodillas y humillarse por todo lo que está pasando, Hashem tiene que escuchar, pero no lo están haciendo, están, ay, pues, ok. Siguen como si nada, ay, sí, eso es parte, eso es parte de la tribulación. ¿Really? Es que aunque no haya tribulación, como quiera uno tiene que orar. Tiene que pedir favor, tiene que pedir gracia, tiene que pedir misericordia. Lógico, el gemir, si uno no tiene un grupo, pues lo hace solo. Si tiene un grupo, pues mejor, porque en la unión está la fuerza. Pero sí, de nuevo, depende del corazón, porque podemos haber 20 orando y el corazón de uno puede estar pensando, me estoy perdiendo el juego de fútbol. Pero qué grande es nuestro Padre que se acordó de su pacto. Y eso a mí me impresionó muchísimo. Y cómo la perseverancia también de hacerle esto tan claro a Moisés en ese momento, de que tienes que ir porque yo escuché el gemido y eso pues me llegó. Y yo exhorto también aquí a toda la congregación que asistamos los martes, porque hay un manto de sanación grandísimo con el pastor José y con usted, y es maravilloso. Gracias, pastora. A ti, mi amor, que te mejores. Aquí el gemir, cuando uno lo busca en el hebreo, de nuevo el hebreo es tan, que las traducciones no le hacen justicia. Ese gemir es un grito del alma, es de lo más profundo del ser que está saliendo ese grito al Padre.
sea, no es como llorar, no. Es con todo lo de adentro de ti que sale ese grito. Ese es un gemir. Imagínense, el pueblo entero estaba así. Imagínense la esclavitud, la opresión, el dolor, la angustia. Como las persecuciones, como le hicieron el holocausto a los judíos. Y con todo y eso, antes de morir, ¿qué declaraban? El Shema. O sea, que ese es el tipo de gemir que debe salir de esta nación hacia el Padre, por todo lo que se está viendo. Sí, señor, dígame. Pastora, ellos llevaban muchos años de esclavitud, ¿no? Y habían pasado muchas generaciones. Entonces, se habían perdido mucho los valores también entre ellos, ¿no? Las creencias. Sí, porque se habían asimilado mucho sí. Entonces, me imagino que a Moisés le tocó bien duro, porque llegar así era hablar cuando la gente... Sí, pero tienes que entender que Hashem siempre deja un remanente. Hashem siempre deja un remanente que es una semilla, y eso fue lo que salió de Egipto. Ese pueblo fue el remanente, una semilla que fue germinada en el Pesaj, y según va caminando y llegan al monte Sinai, lamentablemente siguen con la incredulidad. Entonces tienen que estar 40 años cuando pudieron haber cruzado en 11 días. Esos 40 años, esa semilla va creciendo, va creciendo, va creciendo, que pudo haber crecido en la tierra prometida, tienen que hacerlo allí en él. Hasta que murió aquella generación que no creyeron absolutamente nada. Con todo lo que vieron. Sí, dígame. Tiene que haber habido un remanente, porque como estudiamos la semana pasada, pusieron líderes, para escoger líderes. Dice, vaya, cuando Moisés fue a hablar con los líderes, con los ancianos. ¿Quién les puso a ellos de ancianos? Bueno, ¿quién eran los ancianos? Recuerda que la forma en que estaba dividido el pueblo de Israel, tenían los jefes de las tribus, tenían lo que llaman los clans, y tenían entonces los ancianos que representaban a la tribu. El anciano era usualmente la persona mayor que tenía sabiduría, que tenía experiencia, eran escogidos. Por ejemplo, cuando... ¿Quién los escogía? Entre ellos mismos. Sí. Pero tenía que haber un líder principal para decir, vamos a hacer esto. Bueno, el líder principal aquí en el momento va a ser Moisés, pero mientras estaban las tribus, cada tribu tenía un líder. Entonces esos líderes eran los que se unían, representaban a las tribus completas, al pueblo entero. La pregunta es, ¿qué hacían estas personas para que pudieran vivir tanto? Pues no comían lechón, no comían cerdo, no comían camarones, no comían comidas procesadas, no tenían estrés. Bueno, ¿qué estrés van a tener si no tienen tiempo ni para estresarse? Sí, los alimentos, el agua, o sea, las cosas no eran como ahora. No tenían cosas híbridas, mezcladas, muchos químicos, era todo natural. Entonces, y además recuerden que ellos se ejercitaban mucho, caminaban mucho, todo lo tenían que hacer, no tenían carro, no tenían jet, no tenían Uber, no tenían nada de eso, se tenían que caminarlo todo, ir al río, lavar ropa, cocinar. Para cocinar tenían que buscar la leña y de hacer el fuego. Entonces, tenían que hacer su propio de barro, las cosas en que iban a cocinar. O sea, ningún microondas, imagínate. Microondas era el desierto, ponga ahí un huevito para que se fría. O sea, el estilo de vida es una de las cosas que ayuda a vivir más tiempo. El estrés es lo peor que hay para reducir los años de vida. Por eso, ríase. Nosotros aquí no tenemos ningún problema con eso. Ríase de todo, ríase de usted mismo. Mira, cada rato yo me río de mí. Sí, hay que reírse. La risa, como dice en Proverbio, la risa da salud, Sí, ¿qué pasó? Allí Lili estaba muerta de la risa. ¿Lo ves? Saludable. Esa va a durar 100 años. A Franklin, ¿oíste? Dime, Lili. Pastora, ¿en qué se basan los judíos
para no creer en el Mesías. Aquellos que no creen la mayor parte de los judíos que no creen en Mesías Yeshua es por culpa de la iglesia que le presentaron un Mesías greco-romano. Le presentaron un Mesías rubio, de ojos azules, medio... ¿Sí? Que comía cerdo, que no seguía la Torá, que se deshizo de la Torá. Pues, lógico, no te van a aceptar nada. Si le hubieran presentado a Yeshua como un judío, nacido de padres judíos, que siguió la Torá, que enseñó la Torá, que fue circuncidado a los 8 días, que hizo su bar mitzvah a los 12 años, ya eso es otro cuento. Pero si les vienen con el Jesus, no te van a aceptar ni Jesus, porque primero que nada no se llama Jesus, que se llama Yeshua. Y no me estoy burlando, Señor, no estoy burlando tu nombre, porque yo sé que así yo te conocí. Pero lo que quiero decir es que una vez uno conoce la verdad, ¿por qué tiene que volver a la mentira? Que de vez en cuando se te zafe un Cristo, un Jesús, eso no es nada, no te vas a morir por eso. Pero las traducciones lamentablemente le quita. Es más, el término Cristo en griego significa eso mismo, ungido. Mashiach significa ungido. Entonces dice Jesucristo, como si fuera el apellido de él. Eso no es el apellido de él. La familia Cristo. No había ninguna familia Cristo. A Miriam le ponen María. Todos los católicos, es más, casi la mayoría de los católicos que han tenido hija, María. Es más, hasta varones, José María. Español, sí, y no, es incorrecto, es Miriam. María no existe en la Torá, es Miriam. Todas las Marías que ustedes leen ahí en el Nuevo Testamento son Miriam. María no existía, María es un término, un nombre español. Anyway, algo más con respecto a la Torá, digo, la porción de hoy. Mis hijos, algo más. Hello. Wanda, tenía una pregunta, Wanda. Hello. Sara, sí. Quería preguntarle, pastora, ¿por qué fue que el faraón le dio con los judíos? Porque si dejaba todos los restos, ¿qué le causó a él que los cogió a ellos? Porque los judíos se habían multiplicado tanto, se habían hecho un pueblo tan grande que le tuvieron miedo. Se quiso liquidarlos por si acaso se iban en contra de Egipto, eran tanto, entonces decidió, pues vamos a eliminarlo. Miedo. Fear. Yeah, porque tú sabes que el judío es muy, tiene muchos atributos, son muy buenos en comercio, son buenos en agricultura, en la ciencia, en tantas cosas. Entonces, dime, mi amor. You leaving? Okay. Por lo tanto, le tienen miedo, le tienen envidia, entonces pueden eliminarlo. Y eso ha pasado en todas las épocas, todos los siglos, en todos sitios. Un culpable de todo. Sí. Yo viví en Nueva York y eso era así. Y después de los judíos eran todos los puertorriqueños, eran todos los malos también. Caímos en el grupo de ellos también. So, yo sé que es eso, sí, es así. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, mis hijos, ya nos veremos el año que viene. Aquellos de ustedes que celebran el año nuevo gregoriano. Así que muchas gracias por sus atenciones. Nos vemos. Los que están aquí nos veremos mañana y el martes en la oración, como decía Marta, si usted tiene oportunidad de conectarse con nosotros, realmente hemos visto milagros, buenos testimonios, siempre se traen testimonios y eso ayuda a uno a animarse y crecer. Así que yo sé que y se oran por muchas personas, por muchas situaciones, muchas cosas y el Señor escucha, realmente escucha el clamor. ¿Okay? Así que mis hijos, muchas gracias. Shabbat Shalom. Nos vemos. Que Hashem los bendiga. Que duerman bien, descansen. Que se mejoren. Igualmente, papá. Nos vemos la próxima vez. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shalom.